Hermanos, muy buenos días. Un saludo a todos ustedes. Tengo las 8 de la mañana con 58 minutos aquí desde California. Hoy es Día del Señor, febrero 4, 2024. Y bueno, hoy día vamos a empezar una serie de estudios en cuanto al tema de la justificación por la fe, que es un tema desde el punto de vista teológico muy importante en la teología cristiana en general. Pero lo vamos a estudiar desde la perspectiva de la teología reformada. La razón es, obvio, si no se entiende la teología de la justificación desde la teología reformada, para aquellos que somos reformados o presbiterianos, no vamos a tener el correcto concepto de lo que es la doctrina cristiana reformada. Dentro del catolicismo también existe su teología de la justificación y es muy diferente a la teología reformada de la justificación. Entonces, cuando uno profesa la fe reformada, uno tiene que saber cómo somos o cómo estamos nosotros delante de Dios. Porque si no sabemos, entonces no vamos a tener la correcta eh, praxis, práctica y doctrina en cuanto a lo que creemos. No vamos a poder ni siquiera tampoco estructurar o compartir lo que nosotros creemos. Así que esta serie de estudios va a ser una serie de estudios en donde vamos a tocar diferentes documentos, confesiones, catecismos, comentario de teología sistemática de teólogos reformados. En cuanto a este tema de la justificación y todo lo que tiene que ver con ello, para poder entender exactamente la amplitud, la dimensión de lo que creemos nosotros, los reformados. Así que, para empezar, vamos a leer la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 11. Son varias entradas. Voy a tratar de ser lo más cuidadoso, porque la idea es de cada estudio poder entender qué es eso. Porque en las redes sociales hay una explosión en cuanto a qué es la justificación. Católicos atacan la justificación por la fe de la tradición reformada. Evangélicos no conocen muy bien, porque no se les enseña, ellos no son reformados, y a veces presentan una caricatura de lo que es la confesión de fe, de la justificación reformada. Entonces, no hay mejor forma de conocer qué es la justificación, excepto yendo a los primeros documentos, excepto ir a los primeros documentos de la fe reformada. Uno de ellos es la Confesión de Fe de Westminster y el Catecismo Largo de Westminster. Así que voy a estar enseñando desde mi laptop, que está aquí, si ustedes lo pueden ver, ¿no? Traducido al español. No sé si lo pueden ver bien. Traducido al español, porque todos los documentos que tengo están en inglés. Entonces, la primera entrada, que tiene que ver con, déjenme ver, a ver, está aquí. Esto viene a ser la justificación de la confesión de fe. Esta es la confesión de fe de Westminster, capítulo 11.
El formato de mi computadora es en inglés, por eso que omite las comas y otros signos ortográficos del español, pero ustedes entienden. Año 1647. Muy bien. Entonces, la Confesión de Fe de Westminster data desde el año 1647. Ok. Bien. ¿Qué es lo que dice esta primera entrada? Pero antes de eso vamos a hacer una oración. Acompáñenme a hacer una oración. Padre Santo, en esta mañana venimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu amor y misericordia. Que esto sea de mucho beneficio para mis hermanos. Ayúdanos a entender las doctrinas que nos enseñas en la palabra de Dios. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, la Confesión de Fe de Westminster, si lo tiene con usted, no sé si lo tenga, capítulo, a ver aquí, 11. Yo lo voy a leer aquí. Dice así: aquellos a quienes Dios llama eficazmente, también los justifica. Mire, ¿me entiende? También los justifica. Gratuitamente. Ahora aquí dice, no infundiéndoles justicia. Esto es muy importante. No infundiéndoles justicia. ¿Por qué dicen infundiéndolos? Porque esto es la doctrina católica romana. ¿Ok? Esta parte de aquí viene a ser lo que enseña la doctrina o la teología católica. Mira, solito se puso el acento. Bien. Católica romana. No la infusión de la gracia. O sea, dentro del catolicismo se enseña la infusión de la gracia. O sea que significa que Dios nos hace justos. Fíjese, a diferencia de la teología reformada en donde Dios nos declara justos. Hay mucha diferencia y eso lo vamos a ir viendo. Hay gran diferencia. Hay una gran diferencia al decir yo hacer justo y declarar justo. La doctrina católica romana enseña que Dios nos hace justos. La doctrina reformada nos enseña que Dios nos declara justos. No sé si usted ha sido católico romano, yo he crecido en un hogar católico romano desde que nací hasta que, bueno, salí de la escuela superior. Mi familia muy católica romana, mi madre, todos, devotos, practicantes al 100%, yo crecí en ese ambiente, muy devoto, y se me enseñó la doctrina católica romana. Y yo desde muy pequeño siempre me ha gustado ese ambiente. Siempre fui cristiano. Y se enseñaba eso. Bueno, hasta ahora se enseña. Dentro de la reforma cambia el concepto de la justificación, su concepto. Y eso hay que entenderlo, porque en las redes sociales, gracias a las redes sociales, hay mucha información diseminada. Y usted va a ver que siempre se habla de la justificación. El problema está en que muchos que no saben qué es la justificación, atacan a la justificación, pero no saben qué es. Y otros que defienden la justificación reformada tampoco saben qué es y defienden algo que no entienden bien. Entonces, cuando hay debates, no saben qué están hablando, no saben qué están atacando y no saben qué están defendiendo. Curioso, ¿no? Pero la justificación hay que entenderlo bien. Entonces, eso es el propósito. Entonces, dice la Confesión de Fe de Westminster, no infundiéndole justicia, por eso se refiere. O sea, no es como enseña la teología católica romana. Sino, aquí está, el sino viene a ser justamente la parte de la gramática, ¿no?
una conjunción, un artículo gramatical que nos enseña y nos dice qué es la justificación. Dice, perdonando sus pecados. Uno, ¿qué es la justificación? Aquí está, perdonando sus pecados. Implica eso. Entonces, cuando alguien le dice a usted la justificación, ¿qué es? Uno, lo primero que tiene que venir a su mente tiene que ver con el perdón de los pecados. Cuando somos justificados, Dios nos perdona los pecados. Eso es el número uno. Dos, contabilizando y aceptando a sus personas como justas. Se dan cuenta, este es muy diferente a lo que dice la doctrina católica romana que nos infunde justicia. En la doctrina reformada, Dios nos contabiliza y nos acepta a nosotros como justas. O sea, no somos justos en realidad, pero Él nos acepta como justos. ¿Se da cuenta la diferencia? Es como cuando siempre pongo este ejemplo, si usted tiene un hijo, usted abre una cuenta de bancos a nombre de su hijo, pero él no tiene dinero porque es niño, no trabaja. Y cuando va al banco le dice el banquero, bueno señor, entonces, ¿quién va a poner el dinero? Claro, el niño no trabaja, pero está a nombre de él. Usted dice, bueno, yo soy su mamá. Yo, mire, voy a poner dinero a la cuenta de mi hijo. Una vez que la transacción se hace legalmente, ese dinero ya no es de usted, es de su hijo. ¿Me entiende? Pero en realidad, ¿de quién es el dinero? De usted, porque usted trabajó ese dinero y se lo dio a su hijo que, bueno, es niño, no trabaja. Pero legalmente ese dinero ya no es de usted, porque en la transacción del banco ya el dinero está bajo el nombre de su hijo. Bueno, aunque tal vez el paralelo no sea exacto 100%, pero es lo que sucede en la justificación. Nosotros no somos justos, así como el niño no tiene dinero. Pero una vez que nuestra fe está en Cristo, Dios nos ve como justos. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Algo así más o menos. ¿Y qué más dice? Y dice, no por nada realizado en ellos o por ellos. Eso es muy importante. O sea, Dios, la justificación, Dios nos perdona no porque hemos hecho algo o se nos ha hecho algo en nosotros. Dos cosas muy importantes. Dentro de la teología reformada no hay que hacer algo para que Dios nos perdone. Y tampoco Dios tiene que hacer algo en nosotros para que Dios nos perdone. O sea, es muy interesante. Esto es un poco confuso, inclusive para reformados. Porque uno dice, un momento, entonces, ¿cómo es eso de que yo no tengo que hacer nada y tampoco Dios? Es como, bueno, si Dios no hace nada, ¿cómo voy a ser justificado? Volviendo al ejemplo del hijo que usted le pone dinero a su cuenta, a su nombre. El niño, póngale una edad, 5 años. Bueno, usted dice, yo quiero que mi hijo cuando sea grande tenga algo de dinero, le voy a abrir una cuenta, lo voy poniendo. Pero si su hijo es un vago, se porta mal. Usted le dice, a ver, ¿qué nombre le puede poner? Juanito. Juanito no quiere comer la comida. Y cuando usted le dice que coma, se enoja, llora y se va. Malcriado. No obedeció a su mamá. Pero a pesar de eso, usted dice, bueno, es mi hijo. De todas maneras, le voy a poner dinero a su cuenta. Se da cuenta. O sea, él no tuvo, aunque se portó mal, eso no fue causa determinante para que usted diga, bueno, si se porta bien, le pongo y si no, no. No. Usted le pone, ya sea que se porta bien o se porta mal. Algo así es dentro de la justicia de Dios. Dios nos justifica no porque somos buenos o porque hacemos 100% todo obediente. Bueno, este hombre está cristiano o cristiana es súper buena, le voy a justificar. No, nada de eso. Y mire, dice, si no, aquí está, solo por amor de Cristo. Esto es la teología reformada. ¿Ves? Teología reformada. ¿Entiende? Esa es la teología reformada. Solo por amor de Cristo. Entonces usted abre la cuenta de banco a nombre de su hijo de 5 años que no quiso comer la comida, que ni siquiera trabajó por ese dinero, pero usted lo hace porque lo ama.
¿Se dan cuenta? Claro, usted después le va a disciplinar, pero lo hace porque lo ama. Aún en la disciplina es amor, porque usted está enseñando a su hijo o a su hija a obedecer. Bueno, en este caso de la justificación, Dios nos justifica no porque somos superobedientes, sino por amor de Cristo. Ahora, dos cosas muy importantes. Amor, pero el objeto es Cristo. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios nos justifica por amor de Cristo. Ahí lo ven. Ahora, aquí explica algo muy importante. Dice, no imputándoles la fe misma. Ahora, este es algo muy, pero muy bueno. No imputándoles la fe misma. Ahora, la palabra imputar significa trasladar algo a alguien. Dar algo, otorgar algo a alguien que no lo ha hecho. Por ejemplo, el dinero otra vez del niño. Cuando va al banco, le va a decir, oye señora, ¿y su hijo tiene dinero? Bueno, no, tiene 5 años, él no trabaja, él recién está yendo a la escuela. Bueno, entonces, ¿qué le vamos a poner? ¿Cuál va a ser el dinero? O sea, el fondo. Bueno, yo, le dice usted, yo soy la mamá, yo trabajo, mire, yo tengo el dinero y yo le voy a imputar mi dinero a la cuenta de él, que al final va a aparecer como que, bueno, no es que como que, sino legalmente va a ser su dinero. Algo así es la justificación. Dios nos imputa la fe misma. Ahora, ¿qué significa en este caso la fe? Bueno, la fe es el instrumento para creer. Entonces, la fe, al decir aquí los teólogos de Westminster, nos imputa la fe misma, nos está diciendo que nosotros no tenemos esa fe, obviamente. Porque si usted le traspasa dinero a la cuenta a nombre de su hijo en el banco, obviamente significa que su hijo no tiene dinero. Claro, después de la transacción, legalmente es dinero de su hijo. En este caso, Dios nos da la fe para creer y ser justificado. ¿Me entiende? Alguien puede objetar y decir, un momento, pero eso es falso. Dice, ¿por qué? Porque yo creo. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios no me dio a una fe. Yo simplemente creo porque quiero creer. Es más, yo no quiero creer ahorita, pero mañana sí voy a creer. O sea, yo tengo el libre albedrío de creer a la hora que quiero, sin que me estén diciendo cree. Del punto de vista humano no puede decir, bueno, sí, tiene razón, porque, claro, si hoy día no cree, puede creer más tarde. Al fin y al cabo, él es un ser pensante, es un ser racional, él toma las decisiones propias en su vida. ¿Para qué estar hablando tanto de que cree ahora o después? Él va a creer cuando le da la gana. Bueno, en realidad, el punto de vista teológico no es así. Porque aunque la persona puede decir, bueno, yo quiero creer más tarde o mañana, hay dos cosas importantes que hay que tener en cuenta. No hay seguridad que la persona va a tener la vida o va a estar viviendo para creer más tarde. Eso es cierto. O sea, no es que dice, bueno, yo de aquí a 5 años, sí, uno puede hacer planes, pero ¿qué seguridad hay que en un segundo uno ¡plup!, cae muerto? Bueno, aquel que dice, o aquella persona que dice, bueno, yo voy a creer cuando quiero, es más, después de mis vacaciones que voy a ir al Polo Norte, ya voy a creer. Bueno, sí, pero no hay seguridad. Uno, que va a ir al Polo Norte y dos, que va a creer, porque puede morir. Pero hay otra cosa muy importante, número dos, aunque no muera, es la voluntad del hombre de hacer lo que quiere en comparación a Dios. El hombre, de acuerdo a la Biblia, está muerto en delitos y pecados. Eso dice Pablo a su carta a la iglesia en Éfeso. ¿Qué significa la palabra muerto en delitos y pecados? Que la voluntad del hombre, aunque tiene voluntad, es una voluntad imperfecta. Es una voluntad que desde el punto de vista espiritual no quiere a Dios, por más que diga yo voy a creer cuando quiero. Eso lo he escuchado muchas veces cuando hablo con amigos que no creen. Dice, ¿para qué tantas cosas? Más, yo voy a creer cuando quiero. Tranquilo, me dice. No te angusties, me dice. No te llenes de ansiedad. Yo voy a creer, sí, voy a estar bien, voy a orar, ir a la iglesia. Pero ahora
No, yo quiero ahora ir a la selva a cazar leones, quiero divertirme. Bueno, mientras no te case león, está bien. Pero no existe eso, porque del punto de vista espiritual el hombre nace en pecado y el pecado afecta a la voluntad del hombre. El pecado afecta a la voluntad del hombre. Entonces, como la voluntad del hombre está maniatada, está alienada a la voluntad de Dios, el hombre puede escuchar, el hombre puede hasta entender lo que uno le dice, pero cuando llega la decisión de creer, ya no lo va a hacer. Tal vez lo haga y diga, mira, ya ves, ya creo, así que, ¿para qué tanta cosa? Y uno dice, sí, ya cree, pero no es la creencia de fe, de salvación, es una creencia intelectual. Es como decir, hay personas que no les gusta subir al avión. Sí, literalmente dicen, no, porque en su idea está el avión se va a caer. Pero no dudan que el avión vuela. ¿Se dan cuenta? Voy a repetir, hay personas que no suben al avión, no importa, por más corto que sea el viaje, porque tienen miedo que el avión se caiga. Y también no soportan la altura, se llenan de ansiedad, comienzan a faltarle el aire, o sea, se enferman psicológicamente. Pero sí creen que el avión puede volar. Entonces, de nada sirve que ellos crean que el avión puede volar cuando no confían cuando ellos están en el avión. Algo así es la fe de aquellos que dicen, bueno, yo creo en Dios, pero, pero ahora no quiero creer en Dios. O sea, o crees o no crees. ¿No? Claro, porque dicen, yo creo en Dios. Entonces, ¿crees en Cristo? No, todavía no. Entonces, ¿en qué estamos? ¿O crees o no crees? Claro, porque del punto de vista humano, el creer es solamente una asentación intelectual. Es como decir, bueno, yo creo que el sol existe. Ahí está, mira. ¿Quieres ir al sol? No, ¿para qué me van a hacer rostizado? Algo así. ¿Crees en Dios? Sí, hay un ser ahí. Bueno, vas a entregar tu vida a Cristo. No soy fanático. Yo creo en Dios, pero como dice el dicho, a mi manera. O sea, no cree, ¿no? Porque no confían, porque no hay ese paso extra de una creencia espiritual. Y la razón es porque, como dice aquí, la fe de Dios no se les dio. Esta fe misma, el acto de creer o cualquier otra obediencia evangélica, como su justicia. O sea, ¿qué quiere decir? Dios otorga al creyente en Cristo la fe para creer. Aquí está. Y cualquier otra obediencia evangélica. Cuando dice obediencia evangélica, no está hablando de las sectas evangélicas, sino está hablando de la obediencia desde el punto de vista del evangelio del reino de Dios. Hay que entender eso. Estoy tomando un té, C por César, un té caliente. Me gusta. Bueno, eh, el acto de creer, otra obediencia evangélica, como su justicia. O sea, Dios nos da no solamente la fe para creer, sino a obediencias que parte de él como parte de la justicia. Interesante, ¿eh? ¿Qué más dicen los teólogos? Esta es teología reformada de la justificación. Pero al imputarles la obediencia, mire, y satisfacción de Cristo, reciben y descansan en Él, o sea, en Cristo, en su justicia por la fe. Aquí está. Mire, esto me gusta. Pero al imputarles la obediencia, aquí está, ¿no? Y satisfacción de Cristo. Vamos a poner aquí. Dos cosas. Reciben y descansan en Él. O sea, ya que todo esto viene de Dios, nosotros lo recibimos pasivamente, no hay que hacer algo, y al mismo tiempo descansamos por la fe en Cristo y en la justicia por la fe. Aquí está, ¿ve? ¿Se dan cuenta? ¿Me van entendiendo? Y dice, cuya fe
no tienen por sí mismos si no es de Dios. Amén. Grite, 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 grite. Ahora yo quiero que usted grite. Quiero que grite, porque esto es la justificación. Cuya fe no tienen por sí mismos, sino es de Dios. Aleluya. Amén. Levántese, aplaude, ahora sí, levante las manos, grite y salte. Porque estas declaraciones vienen a ser justamente nuestra confianza en la salvación que Dios nos da a través de la fe en Cristo. Vamos a resumir esto, porque esto es muy importante, porque esto tiene que estar grabado en nuestra mente como cristianos reformados. Dice, a aquellos a quienes Dios llama eficazmente, este es también un decreto, el llamamiento eficaz, a quienes Dios llama eficazmente. O sea, cuando Dios llama, el hombre no dice, Señor, disculpa, pero me estás llamando en el momento equivocado. Estoy pescando. Cuando termine de pescar, le he abierto. No, no, no. No existe eso. En el llamamiento eficaz, el hombre responde a Dios. Por eso se llama eficaz. O sea, aquí viene la doctrina de la gracia irresistible. Uno no resiste a la gracia. Ahora, muchos dirán, oye, eso es falso. Porque a mí me han hablado del Evangelio más de 1000 veces y mira, yo sigo siendo ateo, agnóstico o payaso. ¿Se dan cuenta? Bueno, sí, no es nada nuevo. Pero Dios dice, cuando llama eficazmente, está refiriéndose a aquellos que le escogió. Eso es muy importante. Esa es otra doctrina que enseña la fe de Westminster, la confesión, que lo vamos a ver más adelante. Es más, tengo videos de eso. Pero en estas lecturas, en estas charlas, en estas pláticas, voy a concentrarme en lo que tiene que ver con la justificación, en su aspecto amplio, en su aspecto, porque después de esto va a continuar. Voy a ir después a lo que dice la confesión de fe bélgica. Bélgica. Luego también a lo que enseña los comentarios de presbiterianos teólogos como Charles Hodge. Oiga, ese hombre ha escrito cantidades. O sea, su mente de usted va a estar tan empapada de la justificación que usted seguramente va a abrir una academia en su casa, la Academia Reformada de la Justificación. Porque usted va a sentir las ganas de compartir, porque ya entiende. Y cuando usted esté en las redes sociales y escucha o alguien escribe algo de la justificación, usted rápido va a entender, entre comillas, como olfato de perro cazador, si lo que lee es correcto o incorrecto. ¿Por qué? Porque usted ya conoce la fe reformada en cuanto a la justificación. Entonces, resumiendo, aquellos a que Dios llame fiscalmente, o sea que el llamado de Dios no fracasa, también lo justifica gratuitamente. O sea, nos justifica gratuitamente en el sentido, no es que, a ver, ahora hagan, ¿qué le digo? Estos ejercicios espirituales por 3 meses sin fracasar. Si fracasan, ya no son justificados. Nada, nada. No por obras, en otras palabras. Nuestras obras no alcanzan al favor de Dios para que Él nos justifique. Porque como volvemos y dije anteriormente, estamos en delitos y pecados. A muchos no les gusta eso porque dice, bueno, ¿cómo yo voy a ser delictivo o en pecado si yo nunca he robado ni matado? O sea, como los delincuentes. Sí es cierto, esos actos son crímenes. Pero no se refiere a hacer algo, se refiere a lo que somos, nuestra naturaleza, que es diferente. Tal vez uno nunca en su vida va a cometer un asesinato, masacre, un montón de cosas. Pero el hecho mismo de nacer ya en pecado, ya nos separa de Dios. Entonces, nuestras obras de caridad, por muy buenas que sean, dar de comer a los perritos, ayudar a cruzar a las abuelitas la calle porque se pueden caer, muy bueno eso. Pero eso no amerita un favor espiritual para que Dios nos justifique. Nada que ver. Por eso dice,
a los que justifica, no infundiéndoles la justicia, ya vimos esto que es católica romana doctrina, sino, y aquí viene todo, perdonando sus pecados. 1. 2. Contabilizando y aceptando a sus personas como justas. Nos mira, nos considera justas. 3. No por nada realizado en ellos o por ellos, o sea, nuestras obras, por muy buenas que sean, y tenemos que hacer buenas obras, no es la base para que mueva a Dios a justificar. Sino, dice, aquí está la razón, solo por amor de Cristo. Solo, como dice aquí, por amor de Cristo. Eso es muy bueno, hay que ver eso. Solo por amor de Cristo. Teología reformada. Entonces, cuando alguien le dice a usted, bueno, ¿cómo eres justificado? Solo por amor de Cristo. A ver, repita. Pregunta, a ver, disculpe usted, amigo, amiga, ¿cómo es justificada delante de Dios? ¿Cómo estamos bien delante de Dios? Solo por amor de Cristo. Solo por amor de Cristo. Y dice, no nos imputa o acredita, es otra palabra muy sinónima, la fe misma, dice, el acto de creer o cualquier otra obediencia evangélica como su justicia, pero al imputarles la obediencia y satisfacción de Cristo. O sea, otra cosa muy importante, para hacer diferencia esto, perdón, yo creo que vamos a aclarar esto, porque parece que, a ver, ok, sí, Dios no nos da la fe en el sentido como base para nuestra justificación, o sea, la fe no nos justifica, o sea, nuestra justicia no es la base de la justificación, eso es lo que quiere decir, yo creo que al principio lo expliqué mal, pero vamos a aclarar. Nuestra justicia no es la base de nuestra justificación. Entonces aquí vamos a poner algo aquí para aclarar. ¿Se dan cuenta? Nuestra justicia no es la base de nuestra justificación. O sea, por eso dice aquí, Dios no nos da algo para que nosotros usemos como base de nuestra justificación. Pero aquí dice, pero, muy importante el pero, vamos a poner aquí, al impartirles o nos imputarles o acreditarnos la obediencia y satisfacción de Cristo. ¿Cómo somos justificados? Cuando Dios nos da, nos acredita a nosotros, igual como se le da dinero a la cuenta del niño. La obediencia de Cristo, en este caso el niño se le acredita al niño que tiene dinero por el dinero que la mamá le da. ¿Me entiendes? O sea, el niño a los 5 años no trabaja, pero una vez que la mamá de ella le da su dinero al niño, una vez que el banco lo procesa, punto, ya no es dinero a la mamá, por más que la mamá haya trabajado. Ese dinero le corresponde al niño, legalmente. En este caso de la justificación, la obediencia que hizo Cristo al Padre estando en vida y su satisfacción al satisfacer al Padre al morir en la cruz del Calvario, esas dos acciones de Cristo nos las acredita Dios, nos las imputa Dios, digamos, a nuestro banco, a nuestro nombre. Y uno dice, oiga, pero yo no obedecía a Dios, o sea, soy desobediente. Le dice, sí, pero no lo hago porque tú lo has hecho, no. No, no, es porque mi Hijo Jesucristo lo hizo por ti. ¿Se dan cuenta? ¿Entiende? Entonces dice, lo reciben y descansa con él. Entonces, así como el niño de 5 años dice, oh, gracias mamá, ahora ya tengo dinero. Bueno, uno puede decir, gracias Señor, por darnos o justificarnos al darnos la obediencia, la satisfacción de Cristo como si fueran de nosotros. Mire, y en su justicia por la fe, ¿cuál es el instrumento? La fe. La fe. Cuya fe no tienen por sí mismo, aquí ya lo explican, sino es un don de
Dios. Amén. Bueno, hermanos, aquí voy a terminar. Los textos bíblicos sí hay, pero quiero o quería, y lo voy a hacer, decirles la definición de lo que es la gracia de Dios. Son varias entradas en cuanto a la justificación. Luego viene 2, 3, son como 4, algo así, o 5. Pero quiero dejarlo aquí porque quiero que ustedes mediten, reflexionen hoy. Recuerde que son varias sesiones, charlas. Más adelante vamos a hacer la diferencia entre qué es infundir la justicia, la gracia de Dios, y qué es declararlos a uno justo. Estos son temas teológicos muy importantes, porque hoy en día he visto en las redes sociales que muchos que defienden la justificación no saben qué es la justificación. O sea, defienden algo que no entienden bien, o sea, no tiene sentido. Y otros, la mayoría católicos, atacan la justificación por la fe, pero tampoco entienden que es la justificación por la fe. O sea, que están atacando una caricatura de lo que es. Ahora, esto solamente es el principio. Hay cantidad que vamos a hablar, tal vez nos lleve unos, no sé, 10 a 15 días del Señor, o sea, unos 4 meses o 5, para ir desarrollando lo que es la justificación. ¿Ok? Aquí lo voy a dejar, aquí voy a terminar y vamos a hacer una oración. Oremos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Que tu gracia nos acompañe, como dice tu palabra. Somos justificados por la fe en Cristo en cada momento. Gracias por todo, Señor, porque así creemos. Creemos en Jesucristo y tú nos has dado el don de la fe y de todas aquellas gracias que nos das por medio de la fe en Jesucristo, en quien nosotros creemos y confiamos y recibimos su justicia para nosotros. Así oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia del Señor sea con usted. Recuerde, hoy día el Señor. Reflexione en esto. Reflexione, haga un tiempo, lea y haga su oración. Mi deseo es que la gracia de Dios sea con usted hoy, siempre.